Solemos pensar en el campo como un lugar tranquilo, casi estático, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Su historia es una de transformación continua. Hoy vamos a desgranar cómo los grandes modelos económicos del último siglo y pico no solo han redibujado el paisaje rural, sino que han decidido quién vive en él, cómo se vive y sobre todo por qué se lucha por él. Es un viaje al corazón de cómo la economía moldea el territorio. Para entender esto, hay que empezar por el principio. Y el punto de partida es la teoría clásica de la modernización. Esta idea, defendía una visión superlineal del progreso. El campo era lo atrasado, una fase casi primitiva que tenía que ser superada por la modernidad de la ciudad. En este esquema, el territorio rural era poco más que una despensa de recursos y mano de obra para el verdadero motor del desarrollo, la urbe. Pero claro, enseguida nos damos cuenta de que esta visión es demasiado simple, se queda muy corta. Ignora por completo las estructuras de poder, los conflictos y todas las dinámicas de adaptación que de verdad han definido la historia del territorio rural. La realidad, como casi siempre, es mucho menos lineal y desde luego mucho más conflictiva. Para analizar toda esta evolución, vamos a dividirla en 4 grandes etapas, muy claras. Cada una de ellas se corresponde con un modelo económico dominante que va a redefinir por completo la relación entre la ciudad, el campo y la gente que vive allí, llevándonos desde el siglo XIX hasta los complejos desafíos que tenemos hoy sobre la mesa. Venga, pues empezamos este análisis. Es fundamental entender que cada una de estas vidas del campo viene determinada por un modelo económico muy específico, que a su vez impone una forma de ocupar el territorio y una estructura social concreta. No son cambios al azar. Nos vamos atrás en el tiempo, a una época donde las fronteras entre campo y ciudad eran clarísimas. Ser rural era básicamente no ser urbano. Eran dos mundos que se definían por oposición, como el agua y el aceite. En esta primera etapa, la separación era total. Por un lado, el campo, con su ritmo lento, la tradición, una economía puramente agraria. Y por el otro, la ciudad, el epicentro del capital industrial, del comercio. Eran, de verdad, dos universos que funcionaban en paralelo, con muy poca interacción entre ellos. ¿Y qué motor económico sostenía esta división tan radical? Pues el sistema del latifundio-minifundio. La élite agraria controlaba enormes extensiones de tierra, los latifundios, mientras la gran mayoría de campesinos o bien sobrevivía en parcelas minúsculas, los minifundios, o directamente vendía su fuerza de trabajo. La función de este modelo era cristalina: extraer toda la riqueza del campo para que se acumulara en manos de esa élite, bloqueando cualquier tipo de desarrollo local. Vale, pasamos a la segunda etapa. Aquí, la industrialización, que empieza a impulsar el Estado, rompe esas fronteras tan rígidas. La ciudad ya no es algo lejano, su influencia económica empieza a meterse de lleno en el corazón del campo. En este momento, la expansión de la industria y la mejora de los transportes rompen esa vieja dicotomía, y de aquí surge un concepto clave: el continuum rural-urbano. Se empieza a entender que no hay dos mundos separados, sino una especie de gradación entre ambos. Las costumbres, los productos de consumo y, sobre todo, las relaciones salariales de la ciudad empiezan a extenderse por el territorio rural. Esta nueva conexión económica crea una figura social fundamental: el obrero campesino. Hablamos de gente que compagina el trabajo de subsistencia en su pequeña parcela con un trabajo asalariado en la industria cercana. Es el nacimiento de una identidad social híbrida, una consecuencia directa de la expansión del capital industrial. Y ojo, porque esto es crucial. El conflicto social también se transforma. Las revueltas espontáneas de antes dan paso a una organización política formal. Los campesinos se empiezan a organizar en sindicatos y su demanda se vuelve eminentemente política: la reforma agraria. La lucha ya no es solo contra el patrón, sino contra la estructura de propiedad de la tierra en sí misma. Y esto nos lleva a la tercera gran transformación. La llegada de los mercados globales y la aplicación de políticas neoliberales desmantelan por completo el modelo anterior. El mundo rural se ve obligado a reinventarse, a la fuerza. Entramos de lleno en la era de la globalización, que impone el concepto de la nueva ruralidad. Esto se define por dos procesos que ocurren a la vez. Primero, la desagrarización. La agricultura tradicional pierde su papel central porque no puede competir en los mercados globales. Y segundo, una diversificación forzosa. Para sobrevivir, el campo tiene que abrirse a nuevas actividades como el turismo, la minería o los servicios. La economía rural, por tanto, se fragmenta. Ahora, la agroindustria a gran escala convive con el turismo, la extracción de recursos, los servicios medioambientales, la artesanía. El campo deja de ser monofuncional, ya no es solo sinónimo de agricultura. Y bueno, ¿cómo se adaptan las familias a este nuevo escenario? Pues a través de una estrategia de supervivencia que se llama semiproletarización. Como la parcela familiar ya no da para vivir, sus miembros se ven obligados a buscar trabajos temporales, a menudo precarios, en cualquiera de estos nuevos sectores.
Se convierten, por pura necesidad, en pluriempleados. Esto provoca, lógicamente, un cambio radical en la estructura social. Desaparecen las viejas clases agrarias y surgen nuevos perfiles, pequeños empresarios, autónomos y una gran masa de asalariados temporales. Y aquí irrumpen con una fuerza tremenda dos actores. Por un lado, las grandes empresas transnacionales que controlan la agroindustria o la minería, y por otro las mujeres, que se incorporan masivamente al trabajo asalariado. Y así llegamos a la actualidad, a una era definida por una interconexión tan profunda entre la ciudad y el campo que sus límites económicos y culturales se han vuelto casi invisibles. El fenómeno clave de hoy es la ruro-urbanización. La ciudad básicamente se desborda y se expande sobre el campo, que deja de ser principalmente un espacio para producir y adquiere nuevas funciones, un lugar para vivir, para el ocio de fin de semana o para la supuesta conservación de la naturaleza. Y esto, claro, genera el gran conflicto contemporáneo, la gentrificación rural. Por un lado, tenemos a los habitantes de siempre, cuya relación con la tierra es productiva, es histórica. Y por otro llegan nuevas élites urbanas con mucho poder adquisitivo que no vienen a producir, sino buscando un estilo de vida idealizado, lo que se ha llamado la ideología clorofila. Compran suelo agrícola para construir chalets, urbanizaciones y acaban transformando el paisaje en una extensión residencial de la ciudad. Este conflicto lo redefine todo. Y aquí está el punto clave de toda esta historia. La lucha rural ha mutado por completo. Si en el pasado se luchaba por la tierra, entendida como un medio de producción para poder sobrevivir, hoy se lucha por el territorio. Y el territorio es un concepto mucho más complejo. Es identidad, es cultura, es un ecosistema. Es en definitiva una forma de vida amenazada por la lógica de la expansión urbana e industrial. Y así, el campo ha completado su viaje, de ser un mundo aislado a convertirse en un espacio en disputa. La pregunta fundamental para el futuro es ¿cómo gestionamos esta tensión? ¿Cómo se puede equilibrar la expansión de las ciudades con el derecho del mundo rural a preservar su identidad, su cultura, su ecología? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el paisaje que veremos, sino también la estructura social de las próximas décadas.